El 15 de marzo de 1972 se estrenó una película que cambiaría Hollywood para siempre. El Padrino, la obra maestra que por poco no llega a ver la luz. La razón, un cúmulo de decisiones aparentemente controversiales. Un director de 31 años que, aunque había ganado un Oscar por escribir Patton, tenía un historial comercial irregular como director. Un actor principal completamente vetado por el estudio y un coprotagonista al que llamaban demasiado bajo y sin carisma. Los ejecutivos de Paramount estuvieron a punto de cancelar la producción múltiples veces. El director casi fue despedido en 3 ocasiones diferentes. La mafia real amenazó la producción y en el set usaron elementos tan perturbadores que los actores no sabían si era real o utilería. Sin embargo, terminó convirtiéndose en la obra maestra que redefinió el cine, creó el blockbuster moderno y lanzó las carreras de algunos de los actores más legendarios de Hollywood. Hoy te voy a contar los secretos más impactantes que casi destruyeron, pero paradójicamente crearon la película más influyente de todos los tiempos. La guerra entre Coppola y Paramount. Para entender por qué Paramount dudaba de Francis Ford Coppola como director, tenemos que ver su situación completa en 1970. Sí, acababa de ganar el Oscar por Mejor Guión Original por Patton en 1971, lo que lo había puesto definitivamente en el mapa de Hollywood, pero su carrera hasta ese momento era mucho más extensa de lo que muchos recuerdan. Desde 1962, Coppola había trabajado en múltiples proyectos. Como director había hecho Tonight for Sure y The Bellboy and the Playgirls en 1962, ambas películas de bajo presupuesto. En 1963 dirigió Dementia 13, un film de terror para Roger Corman que costó apenas $40,000. En 1966 llegó You're a Big Boy Now, una comedia de iniciación que tuvo cierta acogida crítica pero limitado alcance comercial. Phineas Rainbow en el 68 fue un musical con Fred Astaire que fracasó comercialmente, y The Rain People en 1969 fue un drama independiente que prácticamente nadie vio. Además, había trabajado como guionista en varias producciones, incluyendo el exitoso Patton. Entonces la paradoja era esta: Coppola tenía experiencia considerable y había demostrado ser un escritor brillante y premiado, pero como director no había logrado ningún gran éxito comercial masivo. Sus películas eran interesantes artísticamente, pero no llenaban cines ni generaban dinero real para los estudios. Paramount lo veía como un talento creativo probado, pero comercialmente impredecible. Además, tenía otra ventaja crucial para el estudio. Coppola aceptaba cobrar apenas $125,000 cuando directores establecidos con éxitos comerciales pedían $500,000 o más. Paramount pensaba que tendrían a un director talentoso pero barato y controlable, pero se equivocaron completamente. Desde el primer día, Coppola luchó ferozmente por 2 decisiones que el estudio odiaba. Quería que la película fuera de época, ambientada en los años 40, no contemporánea como querían los ejecutivos, y se negaba rotundamente a convertirla en una película de acción típica de gángsters. La primera vez que casi lo despiden fue durante la preproducción, cuando Coppola insistió en contratar a Marlon Brando contra las órdenes directas del estudio. La segunda vez fue durante las primeras semanas de rodaje, cuando los ejecutivos vieron los dailies y consideraron que la película se veía demasiado oscura y lenta. La tercera vez fue cuando Coppola se negó a acelerar el ritmo de la película y eliminar las escenas familiares que los ejecutivos consideraban aburridas. Cada vez que Paramount amenazaba con despedirlo, Coppola les mostraba las escenas ya filmadas, y estas eran tan extraordinarias que los ejecutivos se veían obligados a mantenerlo, aunque a regañadientes. El casting imposible, pero si conseguir que Coppola dirigiera fue difícil, el casting fue una guerra total. Empecemos con Marlon Brando. En 1970, Brando estaba prácticamente en la lista negra de Hollywood, y las razones eran múltiples y muy concretas. Primero, sus resultados de taquilla recientes habían sido desastrosos. Películas como Bedtime Story del 64, The Appaloosa en el 66, A Countess from Hong Kong del 67 y The Night of the Following Day del 69 fueron fracasos críticos y comerciales. Su nombre ya no garantizaba éxito en las salas de cine. Segundo, tenía fama de ser insubordinado, impuntual, arrogante y de crear contratiempos que acababan encareciendo las producciones. Los estudios lo consideraban un riesgo financiero por sus comportamientos en el set. Tercero, había preocupaciones sobre su presencia física. Brando había cambiado considerablemente desde sus días de galán y había engordado. Su dicción a veces era poco clara y algunos ejecutivos cuestionaban si todavía tenía el carisma de estrella. A finales de los 60, Brando estaba prácticamente vetado de Hollywood. Cuando Coppola lo sugirió, la respuesta de Paramount fue tajante: ni pensarlo.
A pesar del rechazo inicial, Paramount terminó aceptando a Brando, pero con condiciones humillantes. Debía cobrar un salario mínimo y firmar cláusulas que lo responsabilizaban económicamente si causaba retrasos. Lo más duro, tendría que hacer una prueba de cámara, algo impensable para una estrella de su calibre. Fue entonces cuando Brando sorprendió al estudio y a Coppola. Llegó un día al set con el pelo teñido de negro con betún para zapatos y con las mejillas rellenas de algodón, e improvisó como Don Vito. Brando no solo aceptó las condiciones, se transformó. Cuando Coppola mostró la cinta de prueba a los ejecutivos, no quedaba rastro del actor en desgracia. Solo estaba Vito Corleone. Paramount no tuvo más opción que rendirse y aceptar que Brando actuaría en esta película. Ahora hablemos de Al Pacino. En 1970, Hollywood tenía un prototipo muy específico para los protagonistas: altos, de ojos claros, con mandíbula cuadrada como Paul Newman o Robert Redford. Pacino era todo lo contrario. Medía 1,70, tenía rasgos mediterráneos marcados y provenía del teatro experimental de Nueva York y no de Hollywood. Paramount tenía una lista completa de actores que consideraban más apropiados para Michael Corleone. En primer lugar, querían a Robert Redford. Cuando eso no funcionó, barajaron opciones como Jack Nicholson, Warren Beatty o Ryan O'Neal. Todos ellos encajaban perfectamente en el molde de estrella americana convencional de la época. Coppola se mantuvo firme en su elección de Pacino, y durante las primeras semanas de rodaje circuló un rumor nunca confirmado, que el actor había pasado por una pequeña cirugía dental que le dejaba cierta rigidez en la mandíbula. Realidad o mito, lo cierto es que esa tensión se volvió parte esencial de su interpretación. En la célebre escena del restaurante con Sollozzo y McCloskey, esa expresión contenida convirtió a Michael en un volcán a punto de estallar y marcó el inicio de su transformación como el nuevo Don. Siguiendo con el casting, pocos saben que James Caan, antes de convertirse en el explosivo Sonny Corleone, audicionó para interpretar a Michael. Pero Coppola notó enseguida que su intensidad no encajaba con el hijo calculador, aunque sí era perfecta para el hermano violento. Así, Caan terminó siendo Sonny, y con ese simple cambio el destino de los personajes quedó sellado. Secretos del rodaje. Con el casting finalmente definido, arrancó el rodaje, y ahí fue cuando todo se volvió aún más surrealista. El presupuesto aprobado por Paramount fue de apenas $6 millones, una cifra ridículamente baja para la magnitud de lo que Coppola tenía en mente. ¿La razón? El estudio no confiaba en absoluto en el proyecto. Para ellos, la novela de Mario Puzo no era más que una historieta de aeropuerto, entretenimiento pasajero. Paramount esperaba una película barata, casi de serie B, y asignó el presupuesto en consecuencia. Lo que nunca imaginaron es que Coppola transformaría esas limitaciones en una obra maestra. Coppola tuvo que ser increíblemente creativo. Para recrear Nueva York de los años 40, no podían construir sets o alquilar locaciones caras. La solución fue genial. Usaron barrios del Bronx y Brooklyn que no habían sido renovados desde esa época. Se usaron calles como las del Little Italy, que conservaban la arquitectura y el ambiente de los años 40. La famosa mansión de los Corleone tampoco requirió construcción de sets costosos. Para las tomas exteriores, incluyendo la icónica escena de la boda, usaron una casa real ubicada en el 110 de Longfellow Avenue en Staten Island. Esta locación les proporcionó la arquitectura y el ambiente perfecto para representar la residencia de una familia poderosa. Para la inolvidable escena de la boda que abre la película, la producción reclutó a más de 700 extras de la comunidad italoamericana de Staten Island. Esto no solo redujo costos, sino que aportó una autenticidad única. Muchos sabían exactamente cómo se celebraba una boda tradicional. Incluso la comida que aparece en pantalla fue preparada por familias locales, de modo que los actores realmente disfrutaban de auténtica cocina italoamericana mientras rodaban. Entre todas las curiosidades del rodaje, hay una que todavía incomoda a muchos espectadores: la famosa cabeza de caballo. Esta no era de utilería hollywoodense sofisticada, era la cabeza real de un caballo que había sido sacrificado en un matadero para fabricar comida de mascotas. Lo que hace esta escena legendaria es la reacción de John Marley, el actor que interpreta al productor Jack Waltz. Según cuenta Mark Seal en el libro Leave the Gun, Take the Cannoli, Marley sabía que habría una cabeza de caballo, pero estaba convencido de que sería una de utilería, como era habitual en Hollywood. Lo que nunca imaginó es que Coppola usaría una cabeza real. Cuando la vio y la sintió durante el rodaje, su horror fue en gran parte auténtico.
Esa mezcla entre sorpresa genuina y actuación profesional es lo que hace que la escena se sienta tan perturbadora y convincente hasta el día de hoy. Y aquí es donde la ficción se cruzó con la realidad. Joseph Colombo, líder de la familia Profaci, aprovechó el anuncio de la película para fundar la Liga de Derechos Civiles Italoamericana. Su argumento era claro: estaban cansados de que a los italoamericanos siempre se los retratara como criminales. Exigieron que se borraran del guión las palabras mafia y cosa nostra, y presionaron con tácticas de intimidación que hicieron temer por la seguridad del rodaje. La tensión llegó a tal punto que el productor Al Rudy se reunió con Colombo en el Hotel Park Sheraton. El acuerdo fue insólito. Las palabras prohibidas desaparecerían y a cambio la familia de Colombo se encargaría de la seguridad del equipo e incluso de asesorar la producción. De esa cercanía surgieron vínculos curiosos. James Caan llegó a relacionarse tanto con algunos de estos asesores que años después pagó la fianza de Andriy Mush Russo, uno de los hombres de Colombo. Colombo también impulsó a su protegido Gianni Russo para el papel de Carlo Rizzi, y Coppola quedó tan sorprendido con Lenny Montana, quien era un ex luchador y guardaespaldas de Colombo, que lo convirtió en el inolvidable Luca Brasi. El resultado: en casi 3 horas de metraje, la palabra mafia prácticamente desaparece del guión, y varios mafiosos reales terminaron actuando en la película que supuestamente los difamaba. El legado impensado. Después de todos estos problemas y decisiones aparentemente arriesgadas, nadie en Hollywood esperaba que El Padrino fuera un éxito. Paramount proyectaba apenas ganancias modestas, pero el 15 de marzo de 1972, el estreno sorprendió al mundo. Con un presupuesto de $6 millones, terminó recaudando más de 250 millones a nivel global, convirtiéndose en la película más taquillera del 72 y en un fenómeno internacional sin precedentes. Ese impacto también se reflejó en la temporada de premios. En los Oscar de 1973 ganó a Mejor Película, Mejor Actor para Brando y Mejor Guión Adaptado. Pero el verdadero terremoto ocurrió cuando Brando rechazó el galardón, enviando en su lugar a Sachin Littlefinger, activista nativa americana, para denunciar la representación de su pueblo en Hollywood y la crisis de Wounded Knee. La sala se dividió entre aplausos y abucheos, y la prensa entre críticas y elogios. Con el tiempo, este gesto se convirtió en uno de los momentos más icónicos y valientes en la historia de los premios. Pero quizás el legado más duradero fue la escuela de actores que El Padrino creó. Al Pacino, que casi no consigue el papel, fue nominado al Oscar por su actuación en esta película, y después recibió 8 nominaciones adicionales a lo largo de su carrera, ganando finalmente por Scent of a Woman en el 92. James Caan, que ya había brillado en Brian Son en el 71, se consolidó como un ícono de los 70s y 80s y también fue nominado al Oscar por su actuación como Sonny en El Padrino. Décadas después tuvo un renacimiento con Misery en 1990. Robert Duvall ganó el Oscar por Tender Mercies en 1983 y se convirtió en una leyenda de la actuación con su enfoque naturalista. Y Diane Keaton pasó a protagonizar Annie Hall en 1977, película en la que ganó el Oscar a Mejor Actriz, convirtiéndose en un ícono del cine feminista gracias a sus personajes complejos y modernos. El estilo visual del Padrino, esa iluminación oscura, los interiores claustrofóbicos, la cinematografía íntima, redefinió cómo se veía el cine serio. Películas como Taxi Driver, The Deer Hunter y Goodfellas son directamente descendientes del lenguaje visual que Coppola estableció. Cuando pienso en la historia del Padrino, me fascina cómo las peores decisiones aparentes pueden crear las obras maestras más duraderas. Un director sin éxitos comerciales que luchó contra el sistema, un actor acabado que estaba vetado por todo Hollywood y un coprotagonista considerado demasiado bajito para ser estrella. Un presupuesto ridículamente bajo que forzó la creatividad, amenazas de la mafia real que paradójicamente dieron autenticidad. El Padrino nos enseña que en el arte, la resistencia y las limitaciones a menudo generan la innovación más poderosa. No solo cambió Hollywood, sino que estableció el template del cine moderno, el blockbuster con peso artístico, la actuación de método llevada al extremo, la producción como acto de rebeldía creativa. 50 años después, Hollywood sigue intentando capturar la magia del Padrino, porque al final no fue solo una película sobre la mafia, fue una historia sobre el poder, la familia, la tradición y el cambio. Temas tan universales y atemporales que todavía resuenan el día de hoy. Y pensar que todo comenzó con decisiones equivocadas que casi la destruyen. Dime, ¿cuál de estos secretos te sorprendió más? ¿El papel de la mafia real en la producción? ¿La cabeza real? ¿La mandíbula de Pacino? Te leo en comentarios.